Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nosotros nuevamente preparados para irnos al infinito y más allá. Hoy vamos a viajar no solo vamos a viajar al infinito, sino que vamos a viajar al pasado. Ya van a ver por qué y les pido que nos acompañen. Acabamos una semana tremenda. Estamos todos muy choqueados por todo lo que está pasando. Pero quisiera hacer un apunte sobre la importancia de tener nuestro sistema científico fortalecido y no atacado como está en estos momentos. Hace una semana exactamente ocurrió en Bahía Blanca un desastre climático enorme, tremendo. ¿Se podría haber previsto? Bueno, según los expertos en manejo del riesgo y según expertos en eventos extremos, no hay ni aquí ni en la Argentina modelos que permitan prever con mucha anticipación eventos como el que ocurrió en Bahía Blanca. Los modelos actuales meteorológicos pueden prever o permiten pronosticar con cierto grado de certeza la lluvia, por ejemplo, 3 días antes, 4 días antes, con mayor certeza unos días antes, pero este evento que concentró toda la lluvia de medio año en esa ciudad, en apenas unas horas, excede los límites de todos los modelos, aquí en Estados Unidos, en Francia, en Japón y en todos lados. Lo que sí se puede hacer es tener un buen sistema de alertas tempranas. Y en este caso, ¿funcionó el sistema del Servicio Meteorológico Nacional? Según los expertos, sí lo hizo. Se dio una alerta amarilla primero. Luego se dio una alerta naranja que hizo que las autoridades del municipio suspendieran las clases ese día, con lo cual evitaron desgracias aún peores. Y a las 8 de la mañana, cuando ya se veía que la cantidad de agua era enorme, se emitió la alerta roja. También es cierto que para que se cumplan todos estos pasos se necesita no solo tener en cuenta la amenaza, sino también la vulnerabilidad y la exposición de la población. Por ejemplo, en el Tigre, la población está amenazada por las sudestadas, ¿no es cierto? Cuando ocurre una sudestada, están en riesgo de inundarse, pero están preparadas las casas con pilotes para evitar ese riesgo, justamente. Bahía Blanca es una ciudad de llanura, tiene obras, pero son de hace más de medio siglo, y en este medio siglo, y esto lo viene comprobando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, el clima cambió y está cambiando,
y los eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes y más violentos. Este evento puede adjudicarse al cambio climático, que algunos niegan. Bueno, según modelos desarrollados por investigadores aquí y en otras partes del mundo, sí. Estos eventos que exceden todos los modelos climáticos, sí puede adjudicarse, puede atribuirse al cambio climático. Se hizo un estudio ya mismo a los 2 días de haberse producido estas lluvias torrenciales de 300 milímetros, que no solo fueron en la ciudad de Bahía Blanca, sino también en la cuenca del río que atraviesa la ciudad, y se puede atribuir al cambio climático. Hay que aceptar las evidencias científicas y fortalecer a nuestro servicio meteorológico, no como está ocurriendo, que se lo debilita, se despide personal, se pone en riesgo el funcionamiento de este sistema que tiene un enorme conocimiento y que tiene una enorme experticia. Cuando uno habla de despidos en el sistema científico, también habla de estas cosas. Son vidas que se ponen en peligro. Así que solamente dejamos esto para seguir pensándolo. La importancia de nuestro sistema científico en todo orden. La provincia de Buenos Aires en este momento está aplicando un sistema de inteligencia artificial desarrollado en la Universidad Nacional de San Martín para llevar el monitoreo al instante de los casos de dengue. Eso es ciencia al servicio de la sociedad. Con esto empezamos un nuevo viaje, como siempre decimos, a los confines de la ciencia. Hacemos una revisión de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología, y también nos vamos a ir un poquito a la historia de la ciencia. Al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Buen viernes para todos y todas que están del otro lado acompañándonos durante toda esta hora con lo más destacado de ciencia, salud y tecnología. Como siempre, en Al Infinito y Más Allá, en el Destape, nos podés escuchar a través de AM 1070, seguirnos y escucharnos a través de TDA de canal número 20 de Telecentro y a través de la transmisión en vivo de YouTube de El Destape. Recordá además que podés escuchar en formato de audio los contenidos del programa donde quieras y cuando quieras. Como muy fácil. Ingresás simplemente a www.norabar.com.ar y ahí te vas a encontrar con cada una de las secciones del programa, talentos, noticias, entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora, como ya es costumbre, abrimos oficialmente las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar en el programa con sus mensajes y opiniones. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre que puedan con el hashtag alinfinito y más allá. Y también los leemos en el chat de YouTube. Nora, hoy vamos a tener un programa especial. ¿Te parece comenzar ya mismo con la primera entrevista de este programa? Así es, hoy, como decimos cuando hacemos estas producciones especiales, extendemos la alfombra roja, porque tenemos un invitado especial y no está acá en la Argentina, sino que se quedó levantado, está trasnochando para poder charlar con nosotros. Se lo agradecemos infinitamente y es un lujo presentarles a José Edelstein. Licenciado en Física por el Instituto Balseiro y doctorado en Física por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad de Harvard y en el CONICET. Actualmente es profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Es además escritor y divulgador científico. Hola José, ¿cómo estás? A quedarse despierto para hablar con vos.
Es un placer siempre. Muchísimas gracias, porque allá ¿qué hora es ya? Bueno, son 11:15. 11:15, bueno. No es tan grave, pero en invierno un poquito tarde es, ¿no? ¿Allá hace mucho frío? Mira, en Galicia no es particularmente frío porque tiene mucha costa, ¿no? De hecho, es casi un fractal la costa gallega. Hay más costa. Dicen que la costa gallega tiene una longitud infinita. Cosa que no sé si es infinita, pero es tremendamente grande porque es muy escarpada, no tiene todas las rías, son como los fiordos de aquí. Entonces, bueno, todo el territorio, sobre todo, bueno, donde estoy yo, estamos no muy lejos del mar y eso hace que el invierno sea relativamente templado, lluvioso, eso sí. Justo hoy no, pero habitualmente sí, lluvioso. Bueno, entonces nuevamente las gracias, pero te llamamos porque a pesar de estar trabajando y residiendo en España, siempre venís, te vinculás, das charlas, difundís y divulgás los últimos conocimientos de la física, haces una tarea enorme, además de tus libros, pero este año te echaste a las espaldas una superproducción, porque hace 100 años, un marzo como este, llegaba a la Argentina Albert Einstein. Fue un suceso enorme y vos lo vas a recordar a lo largo de todo el mes. Van a ser una cantidad de actividades, ¿no es cierto? Totalmente, y además me encanta como lo describiste porque es así. O sea, sí, yo sé que es una locura, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, trabajo en los temas en los cuales ha trabajado Einstein y escribí un libro sobre él. Entonces es un personaje que está muy cerca de mí, casi que como si fuera un familiar. Y entonces hace tiempo que obviamente eran conscientes de que este año se cumplían los 100 años. Uno siempre tiene otras cosas más urgentes que atender, pero más o menos en noviembre del año pasado dije, bueno, calculé que ya faltaba muy poco para llegar y mi objetivo de partida sí era efectivamente replicar del 25 de marzo, que es el día que él llegó al puerto de Buenos Aires, hasta el 23 de abril, que es el día que se fue a Uruguay, en principio hacer algo que dialogara con lo que él hizo. Cuando se pudiera hacer lo mismo y cuando no, hacer algo que tuviera que ver con lo que él hizo. Bueno, esa idea, así mismo, como te la acabo de contar, no va a ocurrir porque si lo hubiera hecho con 2 años de antelación, probablemente lo podría haber hecho, pero cuando empecé a buscar alianzas y gente que apoyara, no encontré demasiadas alianzas, debo decir. Entonces, finalmente, ese cartel que estaba mostrando recién del ópera, de lo que vamos a hacer en el Teatro Ópera, fue en el fondo, yo creo que va a ser un evento que a quien le toque estar ahí va a ser épico y memorable, pero surgió como un acto desesperado de necesidad de financiar el resto del mes, porque son 28 días con un montón de otros invitados internacionales más que los que están aquí en el cartel, y que le tengo que pagar el pasaje a todos, o a casi todos, porque debo decir particularmente de nuestro muy querido e ilustre Juan Martín Maldacena, que me rechazó absolutamente que le pague nada, se va a pagar él todos los gastos para venir para acá. El 4 de abril vamos a estar con él, con Javier Santolaya, va a venir Lucy Hawking, la hija de Stephen, y va a venir Jagel Einstein, que me hace muchísima ilusión, es el tataranieto de Albert Einstein. ¿Es científico? Que viene está estudiando, es un chico joven, está estudiando en Berna, como se dice, ciencia de la computación. Y bueno, para los oyentes de tu programa seguro que recuerdan que en Berna es donde Einstein escribió en 1905, en 6 meses, 4 trabajos que revolucionaron la física completamente. De hecho, él debió haber ganado 4 premios Nobel, uno por cada artículo, lo cual es una locura, pero es que fueron realmente 4 artículos revolucionarios. Todos con su firma solamente, no eran en colaboración. Todos con su firma. Bueno, eso fue casi toda la carrera de él, fue así. Es cierto que siempre está la discusión de si alguno de esos trabajos no debió haber llevado la firma de Mileva Maric, que era su esposa y su pareja en ese momento y compañera de estudios. Bueno, eso es todo un tema que podría llevar creo que un programa entero a discutir y nunca lo sabremos porque en el fondo uno se puede agarrar de elementos para pensar que sí o que no. Pero bueno, el resto de la carrera de Einstein muestra que era un pensador independiente notable. Y bueno, y entonces el tataranieto está estudiando en la misma ciudad en la cual su tatarabuelo
hizo historia. O sea, que estamos hablando no de algo importante de la historia de la ciencia, sino fundamental. O sea, yo creo que hay momentos épicos y científicos épicos, como puede ser, no sé, Newton, quizás Darwin y Einstein, y no hay nadie más a esa altura tan enorme. Jaguel es 1905, un chico... perdón, Sí, 1905, por este cúmulo de trabajos, de esa creatividad, difícil de encontrar otro exponente que publique 4 trabajos cruciales en un año, por eso se llamó el Annus Mirabilis de Einstein, ¿no? Fue una sí, fuente de totalmente. creatividad enorme. A ver, yo creo que cualquier científico de la historia daría, porque en su carrera escribir 4 artículos como eso, un artículo de esos 4, ya darías, venderías el alma al diablo. Pero es que además no es que él hizo esos 4 artículos y luego no hizo nada más. O sea, en el 1915, en lo que yo creo que, por si faltaba algo, escribió las ecuaciones de la teoría de la relatividad general, que son, bueno, desde mi punto de vista, digamos, la catedral más alta, digamos, la torre más bella, digamos, de todas las que ha construido un ser humano alguna vez, porque de repente es darse cuenta que el universo, bueno, a todas las escalas, pero en particular a gran escala, tiene una estructura de un espacio-tiempo curvo y que unas ecuaciones hermosísimas que hasta el día de hoy seguimos, no paramos de comprobar una y otra vez que tenía razón. Sí, eso es algo, bueno, que deslumbra y que a uno lo deja sin palabras, ¿no? Porque cada día, incluso las cosas de las que él mismo dudaba, resulta que tenía razón, ¿no? Se van comprobando Sí, una cantidad de sí, cosas que... no, sí, y cuando no tenía razón, da ganas de no tener razón como él, porque cuando, por ejemplo, él fue muy contrario al desarrollo de la mecánica cuántica, y entonces intentando refutarla, identificó una propiedad que es clave en la mecánica cuántica y que hoy es central en todas las tecnologías cuánticas, que es el entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico es una propiedad que nadie se había dado cuenta hasta que él la identificó. Claro, a él le pareció ridícula, que no podía existir algo así. Entonces lo comunicó como diciendo, bueno, ya está, la cuántica tiene que estar mal porque si no, habría partículas que por muy lejos que estén, serían parte del mismo sistema, por lo tanto, una y la otra serían como si fueran lo mismo. Bueno, es así, o sea, Aunque tenía estén razón, o en sea, los estaba dos extremos equivocado del en creer que universo, aunque estén en lugares distantes del sí, a universo. priori exactamente, podrían estar en los extremos del universo y seguirían siendo parte del mismo sistema, por lo tanto, si yo observo una de las partículas, automáticamente se define el estado de la otra. Muchas veces, cuando la constante cosmológica, que es lo que él llamó la mayor metedura de pata de su vida, claro, si él hubiera vivido suficiente para que en el año 1998 enterarse de que el universo se expande en forma acelerada y que la única explicación, o la mejor que tenemos hoy, es la constante cosmológica que él despreció, que él inventó y luego despreció, y que hoy ha vuelto a las ecuaciones de todos los físicos modernos, es muy impresionante. Igual también se ha equivocado, hay que decirlo todo, se equivocó también horriblemente en muchas cosas, ¿eh? Porque es normal, una persona un pensador de vanguardia que está permanentemente intentando desafiar todo lo establecido, a veces la pifió. Por ejemplo, fue un gran enemigo de los agujeros negros, de la posibilidad de que existieran los agujeros negros. Incluso escribió un trabajo en 1939 demostrando su inexistencia. Obviamente está mal el trabajo y, bueno, mostraba que él también tenía Era sus humano, prejuicios sobre... Sí, que era humano, por supuesto. que era humano, lo que lo hace aún más grande, ¿no? Una figura así inmaculada creo que nos sería muy lejana, pero tuvo, como todos los genios, luces y oscuridad, tanto en su vida científica como en su vida personal, ¿no? Eh, Totalmente, y, totalmente. ¿Por qué? O sea, él llegó el 25 de marzo, pero salió antes, ¿no? Salió como el 4 de marzo de Europa. Exactamente, el 4 de marzo se embarcó en Hamburgo y hoy, por cierto, 14 de marzo, celebró su cumpleaños en el Cap Polonio, en el barco en el que él venía. Más o menos acababa de pasar Cabo Verde, alguien, la verdad que no sé bien quién, pero alguien le guardó una carta de Elsa, que era su esposa, y se la dio el día de su cumpleaños, una carta muy breve, él la respondió al día siguiente. Sí, fue un viaje de 3 semanas, de ida y 3 semanas de vuelta, más
pasó en Argentina 4 semanas, en Uruguay unos 10 días y en Brasil otros 10 días. O sea, fue un viaje muy largo, muy extenso, que es muy curioso. O sea, es increíble que una persona de la envergadura de él haya tomado esa decisión para venir al final a un lugar que es bastante periférico y remoto. Claro, eso te iba a preguntar. Ahora estamos lejos de los grandes centros. La Argentina debería ser verdaderamente el fin del mundo para una persona criada, que digamos que nació, estudió y vivió en Europa Central, ¿no? ¿Cómo fue la invitación? ¿Quién lo invitó? ¿Por qué vino? ¿Por qué? ¿Se sabe eso? Sí, se sabe. A ver, él tuvo una invitación incluso un par de años antes, por parte básicamente de la colectividad judía argentina. Él había hecho un viaje en el año 1923 muy largo, bueno, fin del 22, principio del 23, muy largo por Japón, por lo que en ese momento era Palestina y luego por España, un viaje en barco también larguísimo. Entonces, supongo que eso despertó bueno, si hizo ese, ¿por qué no va a venir acá, no? Entonces, era como muchas instituciones judías que hoy en Argentina están muy consolidadas, estaban naciendo, y la presencia de él era como una especie de acicate, ¿no? Del respaldo de una persona tan importante, tan conocida, era muy deseada. Entonces, se lo contactó a él varias veces y él en un momento también, por supuesto que la UBA estaba interesada en traerlo, pero era lo que se comentaba. Había como el rumor en muchos lugares del mundo, en España también, de que él probablemente por el antisemitismo en Europa es como que él podría quizás venir a España, Argentina, algún lugar y bueno, entonces todo el mundo tenía la fantasía de De que quizás llevárselo. viene acá, le gusta y se queda, ¿no? Entonces la UBA lo quería invitar, pero bueno, más o menos en una constante de la historia argentina, no tenía los recursos para hacerlo. Entonces, cuando la comunidad judía lo invitó por enésima vez, él dijo, a ver, yo no acepto invitaciones que no sean académicas. Entonces ahí fue la comunidad judía que se aproximó a la UBA. La UBA estaba encantadísima porque el dinero lo ponían básicamente un grupo de personas que fueron como los que donaron para que él pudiera venir. Y ahí luego le dieron un cargo como de profesor, bueno, le dieron el cargo máximo que podía por el tiempo que él estuvo para que tuviera también un ingreso por parte de la Universidad de Buenos Aires. Él se comprometió a dar 8 conferencias en la UBA, que yo creo que eh, luego de la primera creo que se arrepintió porque todo hay que decirlo, digamos, a veces, obviamente la ciencia está muy golpeada en Argentina hoy, no cabe ninguna duda. Al mismo tiempo, como te escuché el final de lo que estabas comentando antes, la comunidad científica argentina tiene gente muy talentosa que trabaja en condiciones realmente casi imposibles, haciendo muy buena ciencia. Y en eso la situación es mucho mejor que la que era en 1925. Cuando Einstein vino a Argentina, no había prácticamente nada de comunidad científica. Entonces él llegó, la gente lo fue a escuchar en masa porque era una especie de rockstar, Sí. pero él, cuando le hacían preguntas, se daba cuenta que nadie entendía nada. Para colmo, él dio conferencias en francés, que él no lo hablaba, bueno, no era su primera lengua, era como que él decía, ¿qué estoy haciendo acá? Soy como una especie de personaje circense para que la gente diga, yo estuve ahí en una de las conferencias de Einstein, pero él tenía 8, no una, que si no, da una y se vuelve, pero no, tuvo que dar 8. Entonces fue un poco rara su paso por Argentina porque algunas personas que él conocía o que conoció en Argentina le despertaron interés y las conversaciones que tuvo le produjeron un impacto que creo que luego le duró un tiempo, pero luego mucho de lo que vivió en Argentina fue como algo que él no se sintió muy a gusto con haber dedicado tanto tiempo a estar. Al final, él sí, lo que sí no le molestaba era quedarse, que lo dejaran solo trabajando. De hecho, probablemente una de las motivaciones principales para él, yo creo que fueron las 3 semanas de barco. Porque él buscaba que nadie lo molestara y estar tranquilo en el barco. Claro, ya era una personalidad tan famosa que lo atosigaban, todo el mundo lo quería conocer, tocarlo, verlo, le iban a golpear la puerta de la casa, en fin, te cuento así al pasar que hace muchos años me tocó revisar la cobertura del diario La Prensa sobre la visita de Einstein a la Argentina y pude ver los ejemplares de la época. Y me llamó poderosamente la atención que las notas de los periodistas científicos, en esa época no existía la especialidad
Claro. de los periodistas que iban a cubrir estas conferencias, las trataban como una reunión social y entonces las notas empezaban y estaba la familia tal y estaba la familia tal y entonces estaba tal otro funcionario y cuando uno leía no se enteraba de nada de lo que decía Einstein, ¿no? Y hizo también conferencias en La Plata, si no me equivoco, ¿no? Y en otros lugares, además de la UBA. Sí, sí, estuvo un día en La Plata, el 2 de abril exactamente, sin saber que décadas más tarde iba a ser un día trágico para Argentina y feriado en particular. Cuando yo quería replicar lo que Einstein hizo, el 2 de abril era el día para ir a La Plata y claro, no se podía hacer este año el 2 de abril, así que he cambiado un poquitito la estructura. Y luego fue a Córdoba y fue a Córdoba en tren, pasó por el Hotel Edén en La Falda el día 10 de abril. Me te voy a dar algunas primicias, que todavía A no ver. están anunciadas porque todavía no está la página web preparada. Yo creo que va a estar antes del domingo, espero. El 10 de abril va a haber un evento en el Hotel Edén para recordar el paso de Einstein por Córdoba. El día anterior va a haber un evento en Córdoba. Va a estar Miguel Alcubierre, el físico mexicano relativista muy importante que va a venir a Argentina para este evento. Y el día 10 de abril estaremos en el Hotel Edén, que hoy en día ya no funciona como hotel, sino que bueno, yo todavía no he estado nunca, pero aparentemente es un edificio muy lindo, de estilo, y lo utilizan para hacer visitas históricas. Y tienen, por supuesto, que lo más relevante que ha pasado en la historia del Hotel Edén es que Einstein pasó por allí. Claro. De hecho, la foto icónica de la visita de Einstein fue en las escalinatas de la entrada del Hotel Edén. Esos son los dos lugares por los que él pasó. En ese momento, Bariloche, que sería un lugar muy natural hoy para pasar por el Balseiro, claro, no existía todavía. Claro. Hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre Einstein, sobre la física, sobre Hawking. Fuiste uno de las personas que pudo entrevistar a Hawking, incluso ya siendo él muy grande, un par de años, ¿no? Antes de que falleciera, así que no nos vamos a despedir de vos sin hacerte alguna pregunta sobre eso. Pero nos das unos minutos para ir con las noticias y Claro, seguimos por charlando supuesto. sobre Einstein, sobre por qué tanto Einstein, por qué es tan importante y por qué este recuerdo de los 100 años de su llegada a la Argentina. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. En el Reino Unido podrían empezar a comercializar carne, lácteos y azúcar producidos en laboratorio, Nora. Sí, se habla mucho sobre la comida producida en el laboratorio y parece que se va a hacer realidad dentro de poco. La BBC dice que sería dentro de los próximos 2 años. Estos productos se cultivan a partir de células en pequeñas plantas químicas. Las empresas del Reino Unido son pioneras en este campo. El alimento para perros elaborado con carne cultivada en toneles salió a la venta en ese país por primera vez el mes pasado y quizá el futuro esté para nosotros también en ese método de producción. Veremos. El primer test de antígenos para el diagnóstico de dengue desarrollado en el país fue expuesto a rigurosas validaciones y mostró alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. Así es, el desarrollo del kit Detectar Dengue es otro éxito del laboratorio de Andrea Gavanric en el Instituto Leloir. Los análisis de prueba los realizaron expertos del Instituto Maiztegui, Centro Nacional de Referencia y colaborador de la OPS y de la OMS. Si bien el kit ya había sido aprobado por la ANMAT, el importante aval de esta institución abre las puertas a que pueda ser comercializado y utilizado en otros países. Ciencia argentina de calidad para seguir resistiendo. Se enorgulleció Andrea Gamarnik en Twitter. La NASA lanzó un nuevo telescopio espacial, SPIREX, y 4 satélites de la misión Punch para desentrañar misterios del universo. Así es, el nuevo telescopio espacial de la NASA despegó este martes hacia su órbita para estudiar el cielo, dicen los expertos, como nunca antes, ofreciendo una visión de cientos de millones de galaxias y su resplandor cósmico compartido desde el principio de los tiempos.
va a cartografiar el cosmos en 102 colores o longitudes de onda de luz infrarroja. Además, el observatorio Sphirex está diseñado para encontrar moléculas de agua y carbono, las partículas esenciales de la vida, congeladas en nubes interestelares de gas y polvo, donde se forman las estrellas y los planetas. La misión va a identificar la ubicación y la abundancia de estos compuestos helados en nuestra galaxia, y esto podría darles a los investigadores una mejor idea de su disponibilidad en las materias primas para los planetas recién formados. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. ¿Sabías que... ¿Sabías que la ciencia se mezcla con la vida cotidiana, con la política, con la imaginación, con el arte? En La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, de Editorial Siglo XXI, Diego Golombek nos invita a mirar el mundo con deslumbrados ojos de científico o científica para entender esto que somos y de qué modo el cerebro construye nuestras percepciones, emociones y creencias para comprender el sueño de dormir y los sueños de soñar, para saber por qué nos enamoramos y somos felices. Y hasta para descubrir por qué desaparecen las cucharitas de la cocina. Un viaje por el oficio del científico, el poeta que observa, pesa, cambia, experimenta y luego nos cuenta lo que descubre. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. No te quedes con los titulares. El Destape 1070. Una jornada de represión y violencia se vivió no solamente en el Congreso de la Nación, sino en Avenida de Mayo, donde las fuerzas de seguridad a cargo de Patricia Bullrich aplicaron el protocolo, no solamente en los hinchas que vinieron a acompañar, sino también sobre los jubilados. Acá en el Destape te contamos cómo pasó todo esto. Tenemos a esta gente que se está llevando sueldos que no es, también son una miseria. Se la están llevando en vez de darnos a nosotros para poder comer y tener los remedios. Lo viejo no se toca. ¡Qué risa que me da! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! Si tocan a los viejos, que quilombo se va a armar. ¡Jubilados! 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 Lo que pasa en Argentina y en el mundo Al instante.
eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. Encarar el día con una sonrisa e información. Es muy temprano. Lunes a viernes, 6 a.m. Nico Esquivel y Lucía Rodríguez Bosch te acompañan cada mañana en El Destape. El Destape 1070. Y abrimos, como es habitual, este segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Te estamos acompañando hasta las 20 en vivo, como siempre, en El Destape, en AM 1070, en TDA, en el canal número 20 de Telecentro, a través de la transmisión de YouTube del Destape. Todo en vivo, como siempre, hasta las 20. Gracias por estar del otro lado. Recordá que si querés seguir escuchando los contenidos del programa en formato de audio, lo podés hacer ingresando en www.norabar.com.ar. Te vas a encontrar con talentos, noticias, las entrevistas y los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora es momento de compartir algunos de los mensajes de ustedes a través del chat de YouTube, también a través del WhatsApp 11 25 80 93 60 y de nuestras dos direcciones de Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Olivia González, hola Nora y equipo, abrazo desde Tucumán. Alejandra Morales, buenas tardes al infinito, saludos desde Santiago de Chile. Malvina de Jesús, lujo como siempre este programa. Osvaldo, un lujo Edelstein, gran científico, gran programa Nora. Guillermo Rose, Nora, sos un lujo, tus programas son un lujo tus programas. Saludos cariñosos, Guillermo de Catán. Mela Furi pregunta, y le trasladamos la pregunta a José, ¿qué opina el invitado de la energía del vacío de la que tanto se está hablando últimamente? Y así muchísimos mensajes, muchas gracias por estar del otro lado, Nora. Bueno, seguimos hablando con José Edelstein, físico, graduado en el Instituto Balseiro, actualmente reside en Europa, pero además es autor de varios libros, divulgador científico, y se echó a las espaldas una tarea enorme, que es conmemorar los 100 años de la visita de Einstein a la Argentina, algo realmente un hecho inusual, porque éramos un país que estaba como ahora, muy lejos de los centros donde ocurrían las cosas, y bueno, tuvo que viajar 3 semanas en barco, venir, estuvo un mes acá no había una comunidad científica tampoco que pudiera hacerle eco, no se encontraba con personas estimulantes que podían, así nos contó José, y la verdad es que fue un privilegio en ese momento, no sé si lo aprovechamos mucho, pero algo inesperado e inusual. José, te voy a hacer unas preguntas muy de primer grado, pero ya que te tenemos, porque uno habla sobre la teoría de la relatividad, si podemos explicar para legos, como somos muchos y como son muchos de los amigos que escuchan este programa, ¿qué es la teoría de la... ¿Qué dice y por qué fue tan importante la teoría de la relatividad de Einstein, que él planteó, como nos venías diciendo, en 2 momentos? Uno en 1905, y que fue la teoría de la relatividad especial, y luego en 1915, después de una tour de force enorme, donde sufría dolores de estómago y qué sé yo, bueno, presentó la teoría de la relatividad general, ¿no? Si uno tuviera que explicarlo, está bien que no se puede simplificar tanto, porque como él mismo le dijo a una periodista, ¿no? Que le dijo, ¿le puede explicar la teoría de la relatividad a mi abuelita? Y sí, pero ya no sería la teoría de la relatividad. Pero bueno, sin desvirtuarla, podemos explicar por qué fue tan importante, qué dice de manera sucinta y por qué fue tan importante. Fue en contra de todo lo que se venía sosteniendo, ¿no? Así es. Primero déjame, porque te escuché la introducción, quiero aclarar que en Córdoba había algo de comunidad científica. De hecho, en Córdoba estaba la gente del observatorio, sobre todo astronómico, que había intentado medir los eclipses de 1912 y 14, que hacer la medición que luego, más adelante, es la que convirtió a Einstein en una persona que no podía salir a la calle sin que lo reconocieran, porque demostró Justo que la luz cae. En el que demostró la curvatura de la luz, los científicos argentinos, los astrónomos argentinos no pudieron viajar. ¿Por qué?
porque no tenían plata para ir, no tuvieron los fondos para viajar, porque se había tratado de medir en unos eclipses anteriores, no se había podido Y por se la nubló. guerra, ¿no? No, no se pudo. Después se nubló, qué sé yo. Tenían todo preparado y al final no pudieron viajar. No, la historia de... Sí, sí, solo quería aclarar que en Córdoba y en La Plata él pudo charlar con una persona que fue un uruguayo que estaba en La Plata, Enrique Lué del Palumbo, que fue una persona muy interesante y fue en cierto sentido el mentor de Sábato más adelante. No fue nunca formalmente su director, pero fue medio mentor de Sábato, escribió varios trabajos con él y de hecho también fue poeta, digamos, o sea que también Sábato probablemente se inspiró un poquitito allí para ver que se podía dar el salto de la ciencia a la literatura. Ahora, ¿qué es la teoría de la relatividad? Es algo, para mí lo impresionante de toda la obra de Einstein es que la sensación generalizada en la comunidad científica en 1900 era que la física ya estaba terminada, que todo funcionaba, estaba el electromagnetismo, la termodinámica, la mecánica, se podían predecir los eclipses, o sea, la sensación era de un triunfo en el cual se sabía que había 2 o 3 cositas que no cerraban, pero en una famosísima charla que dio Lord Kelvin en 1900 para resumir el siglo XIX, él mismo se refirió a eso como 2 nubarrones, pero que bueno, que probablemente ya alguien se dará cuenta cómo resolverlos y que todo se cierre. Y Einstein en ese contexto demostró en cierto sentido que estaba todo mal, que es muy chocante porque estoy diciéndolo un poco exagerado, obviamente no estaba todo mal, pero todo estaba en cierto sentido no del todo bien. Y Einstein demostró, bueno, ¿qué es la relatividad? Lo voy a explicar de la manera más simple y también por la cual se va, creo que a notar que es casi imposible que esté mal la teoría de la relatividad, porque lo que Einstein observó es que la física conocida en 1905 tenía una particularidad que era muy, muy difícil de tolerar, que era que uno agarraba cualquier ecuación de la física y uno se imaginaba, bueno, vamos a hacer un experimento, lo vamos a hacer Nora y yo. Ella en un laboratorio y yo pasando en patineta, moviéndome a velocidad constante respecto de ella. Paso en bici y observo el experimento que está haciendo Nora. Bueno, Einstein se dio cuenta que lo que vos veías en el experimento y la descripción con las leyes de la física que vos dabas, eran incompatibles con la que daba yo. En el sentido que para mí, el experimento que vos estabas haciendo violaba las leyes de la física. Y Einstein dijo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que dependa que las leyes se cumplan el estado de movimiento del experimentador? Que si está quieto el experimentador en un laboratorio, se cumplen, pero si está en movimiento no se cumplen. Y al final, ¿qué quiere decir estar quieto? Es un concepto bastante relativo porque uno está quieto, bueno, todos lo hemos experimentado, estás en un tren y el tren de al lado se mueve, uno nunca sabe si es el de uno o el otro hasta que tenés alguna otra referencia espacial. Entonces Einstein lo que hizo fue corregir las ecuaciones de la física sencillamente para eso, para que cumplan con que cualquier estado de movimiento del observador no afecte la física que uno observa. Es decir, las ecuaciones de la física que uno escribe en el papel, esté quieto en un laboratorio, esté en una nave espacial, esté en un tren, en una calecita o en una montaña rusa, sean las mismas ecuaciones. Automáticamente cuando uno hace eso, lo primero que ocurre es que el tiempo pasa a ser relativo al observador. No es lo mismo el tiempo del que se mueve en la montaña rusa, del tiempo que el que vive en planta baja o el que vive en el 5º piso. Es así, y eso es algo muy chocante porque la sensación de que el tiempo es único es algo muy, muy arraigado en el ser humano. De hecho, desde que se inventaron los relojes en las torres de las iglesias, en todas las ciudades, bueno, por ejemplo en Europa, las iglesias se ponen en lugares altos para que todo el mundo pueda ver la torre desde cualquier lugar, con la ilusión de que el tiempo es el mismo para todos, cosa que no es cierta, aunque también es cierto que aproximadamente correcta, o sea, para la vida Para la del vida ser humano de todos los días, claro. es irrelevante. Sí. Claro, las diferencias son irrelevantes, pero claro, cuando uno en el siglo XX nos metimos con la física de las partículas elementales, con la física atómica, o sea, física de elementos que son capaces de moverse muy rápido, por ejemplo, o de venir de muy lejos de la Tierra. Ahí uno puede constatar con absoluta rotundidad que lo que dice Einstein es cierto. De hecho, saltándome un montón de cosas que te podría contar, déjeme contarla a todos. Todo el mundo usa el GPS hoy en día, creo que no existe, por lo menos de una cierta edad para abajo, todo el mundo, hasta para ir al baño usan el GPS, creo que los jóvenes, porque ya no logran orientarse sin la ayuda del teléfono.
bueno, ¿cómo puede ser que el teléfono sepa dónde estamos cuando vamos, o el aparato que usemos en el coche? Lo sabe porque triangula la posición con satélites, y los satélites están a tal altura y se mueven a tal velocidad que el tiempo transcurre diferente en ellos que aquí en la Tierra. Transcurre, de hecho, un poquito más rápido. Si no se tuviera en cuenta la teoría de la relatividad, se descalibraría el GPS 11 kilómetros por día, con lo cual no funcionaría para nada, ni siquiera para moverse a una ciudad. Por suerte, digamos, ya comprendíamos la naturaleza del tiempo gracias a Einstein, y cuando se montaron los satélites, el sistema de satélites, se corrige artificialmente el reloj de los satélites para mantenerlo al mismo ritmo que los relojes terrestres. Imagínate si para los satélites ya hay una diferencia apreciable, imagínate la diferencia cuando uno De una empieza a mirar estrella a el la universo a gran otra, escala. ¿no? Claro. Estrella a la otra, bueno, o sea, recordemos que las estrellas, tenemos unas 100.000 millones de estrellas formando una galaxia, y luego la siguiente galaxia está a 1.000.000 de años luz, más o menos. O sea, las distancias son siderales, son brutales, y lo que le ocurre al tiempo, que además lo podemos ver de manera directa, porque la luz es como si fuera la otra cara de la moneda del tiempo, porque la luz es una onda que tiene una frecuencia, vibra en el tiempo. Por lo tanto, si el tiempo transcurre a otro ritmo, la luz cambia su frecuencia. El famoso corrimiento al rojo, cuando vemos una galaxia lejana, la vemos más rojiza que si es cercana. Así hemos descubierto que el universo se expande, que se expande en forma acelerada, y bueno, hemos descubierto muchas cosas, sobre todo en cosmología en los últimos 25 años. Bueno, todo eso se deriva de esta idea de Einstein, que durante décadas, además tiene un mérito muy grande, porque durante décadas la gente creía que era delirante lo que hacía. Digamos, esa parte de la física de Einstein no tuvo mayor respaldo durante muchísimo tiempo. De hecho, yo diría que Einstein murió sin que todavía tuviera el respaldo que tiene ni hablar hoy en día. Lo que pasa es que Einstein también hizo el efecto fotoeléctrico, que fue fundamental en la mecánica cuántica, hizo otras cosas que ya lo ponían en una posición muy elevada, pero aquello que yo creo que hoy lo coloca, quizás con Newton, en la cumbre de la historia de la ciencia, no fue apreciado del todo en su vida. ¿Y qué diferencia hay entre la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general? Bueno, en el contexto de lo que te acabo de decir, la especial es solamente cuando tengo en cuenta movimientos relativos a velocidad uniforme. Es decir, en este ejemplo que di, estás vos haciendo un experimento en un laboratorio y yo moviéndome a velocidad constante respecto de vos. Fíjate que la teoría de la relatividad especial, que es maravillosa, en el fondo es una teoría que tiene, estas cosas pasan en la física o en la ciencia, es una teoría maravillosa que no se aplica en realidad a nada, porque no existe, ¿qué quiere decir velocidad uniforme? Nada se mueve a velocidad uniforme, vivimos en un planeta que rota, por lo tanto no existe observadores, es una especie ideal de observador. Y Einstein fue muy consciente de esto, entonces se puso inmediatamente a tratar de generalizarlo al caso en el cual un observador puede acelerarse, que esté en caída, por ejemplo, un observador que cae, que está mirando el mundo mientras cae de una gran altura. La gran sorpresa que Einstein fue dándose cuenta, primero en 1907, fue su primer gran insight, fue darse cuenta que un observador acelerado y la gravedad eran la misma cosa. No exactamente la misma cosa, pero casi la misma cosa. Entonces empezó a tener la intuición de que la gravedad podía llegar a ser meramente tomar el espacio y el tiempo, que era un constructo que derivó de la teoría anterior de él, y curvarlo. O sea, uno agarra ese espacio-tiempo, que es un espacio muy complicado que la gente lo imagine, porque el espacio tiene 3 dimensiones, el tiempo una más, son 4, nadie puede imaginar 4 dimensiones, pero bueno, imagínense una hoja de papel que tiene 2 dimensiones como si fueran 4. Bueno, Einstein se dio cuenta que una hoja de papel, cuando pensamos en el espacio con los ejes cartesianos que aprendemos en el colegio, y el tiempo transcurriendo, es como si fuera la hoja de papel plana. Pero si la hoja de papel la curvamos, podemos producir efectos de gravedad, y lo que hizo Einstein maravilloso fue escribir la ecuación que gobierna eso, porque esa idea así dicha, o sea, si yo agarro y voy, Claro, me sí. meto en un bar y digo, bueno, brindemos, la gravedad debe ser curvatura, es maravilloso, pero si uno escribe en la ecuación, siempre que doy una charla comento que una ecuación tiene un signo igual, y ese signo igual quiere decir que el lado izquierdo de la ecuación es matemáticamente igual al lado derecho. Si un experimento muestra que no son iguales por una millonésima, por algo muy pequeño, está mal la teoría. Entonces es un gran riesgo escribir una ecuación, porque la probabilidad de que esté mal es muy alta. Bueno, las ecuaciones de la relatividad general, más de un siglo más tarde, no solo parecen estar bien, sino que además nos permitieron, por ejemplo, hace menos de 10 años,
descubrir que ese espacio-tiempo, que no solo se curva, sino que vibra, y esas vibraciones viajan a lo largo del universo y podemos medirlas en la Tierra. Las ondas gravitacionales. Efectivamente, sí. Me tocó dar la noticia, fue una locura eso cuando se pudo detectar las primeras ondas con un instrumento complejísimo. Quiero trasladarte la pregunta que hizo nuestra oyente. Una oyente se ve muy interesada por la física, nos pregunta si podés explicar qué es la energía del vacío. Bueno, es algo que no es lo más sencillo que hay para explicar, pero ahí tenemos que meternos con el otro gran pilar del siglo XX, que es la mecánica cuántica. Digamos, el vacío, si uno no sabe nada de mecánica cuántica, ¿qué es lo que uno piensa que es el vacío? El vacío uno piensa que es, imaginemos un volumen de espacio, le quito todo, entonces el vacío es haberle quitado todo. O sea, sería un equivalente de la nada, ¿no? Algo totalmente oscuro, silencioso, en lo que no hay ningún elemento que lo pueble. ¿Qué pasa? En la mecánica cuántica a través del principio de incertidumbre, que se cumplen justamente, bueno, no del principio de incertidumbre, pero sí de la mecánica cuántica 100 años, también este año, ¿no? Es el año internacional de las tecnologías cuánticas oficialmente este año. El principio de incertidumbre impide ese vacío clásico. Lo impide porque el principio de incertidumbre dice que cualquier sistema cuántico, entre otras cosas, no puede tener del todo definida su energía, no puede tener del todo definida su posición ni su velocidad. Cuanto más uno quiere definir, hay pares de variables que si yo intento definir mucho una, la otra se me hace muy difusa y viceversa. Entonces uno puede pensar en lo siguiente, que yo creo que es un ejemplo muy simple que quizás ayude a que todo el mundo lo piense, que es el sistema físico más sencillo, que es el único que aprendemos en la carrera de física y luego lo usamos a destajo, que es lo que se llama el oscilador armónico. Es como si fuera un resortecito ideal, que no tiene rozamiento, que vibraría para siempre. Ese resorte que vibraría para siempre, si es un resorte clásico que uno compra en una ferretería, uno puede agarrar el resorte, ponerle una bolita en el extremo, dejarlo sobre la mesa y no va a vibrar. Si yo no lo estiro, no va a vibrar. En el mundo cuántico, si no vibrara, habría un problema, porque si no vibrara quiere decir que yo sé dónde está la bolita y sé que está quieta. Si sé que está quieta, sé la velocidad, si sé dónde está, sé la posición. Y Heisenberg nos prohíbe taxativamente. Además, la prohibición de Heisenberg no es porque sea Heisenberg y que sea muy autoritario, sino que creemos, y la naturaleza pareciera comportarse así, que no es solo que el observador es incapaz de saber al mismo tiempo la posición y la velocidad. No hay manera de saberlo. La propia naturaleza no lo puede saber. En otras palabras, los resortes en el mundo cuántico no se pueden quedar quietos. Tienen que tener un mínimo grado de vibración. Y el gran tema es que, en el fondo, todo en la naturaleza, incluso los campos que forman la luz, las partículas elementales, etc., son en el fondo un conjunto de resortes. Son cosas que llenan el espacio y vibran. Incluso el propio espacio, dijimos recién que podía vibrar. Entonces, la combinación de estas dos cosas, que es que los campos llenan el espacio y que nada puede estar quieto, obliga a una especie de mínima vibración de la que no podés salirte, no podés escaparte. Eso quiere decir que aunque yo quite todo, hay una mínima energía que nunca puedo quitar porque simplemente es parte intrínseca del propio vacío. Luego aparece, y completo la respuesta con esto, digamos, ese vacío entonces pareciera tener una cierta energía, si uno la puede calcular, si uno la calcula, desde que descubrimos que el universo se expande en forma acelerada, resulta que Einstein, a través de la constante cosmológica, bueno, una de sus ideas famosas, que es más o menos como la energía del vacío, tiene como consecuencia que el universo se expande en forma acelerada, lo cual pareciera un nuevo triunfo de Einstein, a pesar de que él renegó de ese triunfo. Sin embargo, el cálculo teórico de la energía del vacío da millones de millones, ni siquiera me da tiempo en tu programa de decir la palabra millones tantas veces como debería decirla, para decir cuántas veces más grande da el cálculo que lo que observamos en la realidad. Entonces, en el fondo, no sabemos muy bien cuánto vale la energía del vacío, o si es la energía del vacío la realmente responsable de que el universo se expanda en forma acelerada. Bueno, José, te agradecemos, pero infinitamente. No vamos a tener tiempo hoy para preguntarte sobre Hawking, sobre
tus vivencias cuando lo entrevistaste, etcétera, etcétera, sobre su importancia, es otra figura. Vos también lo entrevistaste, ahora. Pero muy poquito, porque fue en ocasión de un viaje a Chile, no fue una entrevista así. Yo estaba ahí, yo era un jovencito. Ahí. Mirá, no me acordaba. Él ya era una estrella, ¿no? Quedaba, y bueno, después su figura se agigantó todavía más. Pero bueno, recordamos a todos nuestros amigos oyentes y amigas y oyentes que el 4 van a estar algunas de las máximas luminarias de la física actual, como Juan Martín Maldacena, va a estar Javier Santaolalla, que es uno de los más atractivos divulgadores de la ciencia, porque combina la ciencia, el humor, la explicación de estos temas que nos hacen dar vuelta a la cabeza. Va a estar José Edelstein, uno de los más grandes divulgadores también de la ciencia, a través de sus podcasts, a través de sus libros, y va a estar nada menos que Lucy Hawking, que escribió con Hawking sus libros, así que una ocasión increíble para tenerlos aquí en la Argentina, todos aquellos que puedan y que dispongan del rato, de la posibilidad de ir, un momento imperdible, creo que va a ser para el recuerdo. Así que te agradecemos enormemente, desde ya cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer para difundirlo, para recordar a Einstein y para también asomarnos, tenemos a Juan Martín Maldacena, a las fronteras, al infinito, diríamos, de la ciencia actual. José, te agradecemos muchísimo este rato que nos brindaste, que te quedaste trasnochando, pero creo que vas, digamos que todos los que nos acompañan van a quedar muy encantados de haberte tenido y te agradecen junto con nosotros. Muchas gracias a vos, Nora. Solo te digo una cosita más, que lo del 4 lamentablemente ya está agotado. Bueno, lamentablemente no, yo estoy muy contento, pero no hay entradas. Ah, no hay entradas. No, ya no hay entradas. Así que eso es una mala noticia que tengo que dar. Pero la buena que tengo para dar es que el día 5, al día siguiente, todavía no está anunciado, pero van a estar, no va a estar Javi Santaolalla, pero va a estar Juan Martín Maldacena con un grandísimo físico y filósofo argentino que ha estado en tu programa y que lo conoces muy bien, que es Gastón Giribet, que va a venir básicamente ese fin de semana solamente para estar el día 5 con Juan Martín, conmigo y con Jaguel Einstein. En principio está a confirmar, pero casi 99% seguro, en el Teatro Ya, el Teatro de Hebraica. Ah, bueno, entonces, ¿y van a grabar lo del ópera? Me estás haciendo preguntas complicadas. En principio sí, yo creo que vamos a grabar todo, pero está todo realmente desarrollándose. A medida que hablamos van pasando Ojalá que sí, para quienes no puedan estar en el momento, en vivo, en algún momento del futuro puedan asomarse a esa noche que va a ser histórica. José, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y las puertas de Al Infinito y Más Allá siempre abiertas para conversar con vos. Muchas gracias, Nora. Un abrazo fuerte para ustedes. Estuvimos hablando con José Edelstein, licenciado en Física por el Instituto Balseiro, doctorado en Física por la Universidad Nacional de La Plata, hizo investigaciones postdoctorales en la Universidad de Harvard, en el CONICET, actualmente es profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago de Compostela y además es escritor y divulgador científico. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Muy bien, bueno, llegamos al final, Nora, una clase realmente de José. Comparto algunos mensajes que tienen que ver con esto y lo que le pasa a los oyentes, ¿no? Y a los espectadores con estas cosas. Elena, qué alegría da la ciencia contada así, nos dice. Muchas gracias. Ion Malvina, de Jesús, qué sensaciones abismales produce esta explicación.
Gracias a Nora y a Edelstein. Lau, el último. Viviana de María, abrazos al infinito y más allá desde Mendoza. Gracias por tanta belleza. Y gracias, como siempre, les decimos a ustedes que están del otro lado, acompañándonos durante toda esta hora. Nora, comenzamos a despedirnos y, bueno, les agradecemos a nuestro gran equipo que realmente está al pie del cañón todos los viernes y es un lujo tenerlos. A nuestro operador estrella haciendo magia, como siempre, Nehuen Suane. En las cámaras también haciendo su magia, Marcelo Ojeda. En las redes, a Federico Pasos y Victoria Migliorini. A Eva Ojedavar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que son el alma y el motor de este viaje al infinito y más allá. Que tengan una excelente semana. Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología.